principalmente de un lugar llamado Venezuela. Nosotros vamos a administrar el país hasta entonces, mientras podamos ofrecer una transición apropiada y segura. No queremos estar involucrados en tener a alguien más que asuma y tener la misma situación que hemos tenido por el último largo periodo de años. Entonces vamos a administrar el país. De Maduro es que no soy culpable, soy un hombre decente y sigo siendo presidente de mi país, estoy secuestrado. This is a good thing, not a bad thing. And the oil companies are going to go in and rebuild their system. They're going to spend billions of dollars, and they're going to take the oil out of the ground, and we're taking back what they stole. Remember, they stole our property. It was the greatest theft in the Fue history. el mayor robo de la historia de América. Espectacular. Bueno, pues vamos a analizar un poco tanto la última hora como lo que viene ocurriendo, bueno, en Venezuela, a nivel de todo el mundo, porque obviamente desde el día 2 o desde el día 3, desde la madrugada del 2 al 3, que Estados Unidos secuestró al presidente de Venezuela, Maduro, bueno, pues han ocurrido un montón de cosas y también han surgido un montón de teorías que de momento no se han demostrado. Lo único que se ha demostrado que a Estados Unidos no le importa una mierda la democracia. Vamos a ver cómo le sueltan la mano a María Corina Machado y va a apoyar el gobierno chavista, ¿no? de Delcy Rodríguez, que queda, ¿no?, como vicepresidenta, siempre que le den lo que quieren, que es el petróleo, ¿no? Y esto, aparte de que ya lo anticipaba Chávez hace mucho tiempo, digamos que toda esta retórica se ha alimentado con una cuestión que es el narcotráfico, incluso calentando el ambiente, atacando a Vargas, supuestamente de narcotraficantes, donde sin ningún juicio se han asesinado a cientos de personas, pero la realidad es que no existe narcotráfico desde Venezuela a Estados Unidos, es totalmente residual. Los principales países son Ecuador, precisamente de Novoa, que tiene una empresa, digamos, de plátanos que ha sido incautada con drogas por lo menos 5 veces. Ahí sí que están todas las pruebas, pero al ser socio suyo no le dicen nada. Ya incluso alguien que se demostró que importó más de 500 kilos de cocaína en ese alijo a Estados Unidos, desde Honduras, lo acaban de indultar, a pesar de que estaba condenado por la justicia de Estados Unidos con 47 años de cárcel. Por lo tanto, esto ya queda claro que no le interesa absolutamente nada y que lo que le interesa, o viene siendo habitual en la historia de Estados Unidos, es ese petróleo, el oro, etcétera, y tener el control también geopolítico, ¿no? Vamos a empezar por la última hora, que es, bueno, pues precisamente, aparte de la espectacularización, ¿no?, del evento, todo muy tipo Hollywood, como en su momento, ¿no?, pasó también con Saddam Hussein, y como humillar, ¿no?, y hacer espectáculo de todo esto con una narrativa, pues, un poco guionizada. Y veis que, bueno, pues conocemos, ¿no?, hace poco se ha conocido, pues, que Nicolás Maduro y su esposa, que también fue secuestrada, se han declarado no culpables de todos los cargos ante el Tribunal de Nueva York, que, si no me equivoco, de esto habrá más detalle, son principalmente por narcotráfico, temas de droga y también por posesión de armas. Bueno, las declaraciones de Maduro es que no soy culpable, soy un hombre decente y sigo siendo presidente de mi país, estoy secuestrado. Bueno, y ahora porque me ha sorprendido bastante, más allá de la desinformación que también veremos que se ha movido, hay otra cuestión importante que tiene que ver con los cambios de indumentaria, cómo todo está grabado, todo está expuesto, y luego vamos a ver también cómo se ha habido, digamos, reacciones por gran parte, principalmente de la derecha internacional. En España, pues también bastante lamentable, todos aplaudiendo, oh, por fin cae Maduro tal, pero a la que querían poner, María Corina ha dicho que no está preparada. No solamente que no está preparada, sino que su mujer, su presidenta, es Delcy Rodríguez, que era la número 2 de Maduro, pero también la ha amenazado diciéndole que si no hace lo que le pide, las consecuencias van a ser peores que las que ha tenido Maduro. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con el narcotráfico, ellos mismos vais a ver cómo se han autodeclarado culpables de propaganda y que realmente lo único que le interesa es el petróleo, ¿no? Es una cosa bastante explícita, casi pornográfica, pero digamos que ha sido bastante también muy cinematográfico y muy de redes todo casi la humillación. Fijaros, este es como las imágenes de Maduro, así con ropa como casi de presidiario. Fijaros que va cojeando, aparte de ir esposado, va cojeando, parece, ¿no?, un poco lo que se están diciendo que en el tiroteo de su defensa, que ojo, tampoco se están hablando de las víctimas, van por lo menos 100 víctimas, pues parece que algún disparo le alcanzó la pierna. Bueno, fijaros que incluso este es el momento que lo llevan de una cárcel federal de Brooklyn a un, digamos, juzgado federal en Manhattan. Es como muy de película, ¿no? Lo llevan en un helicóptero, esto para que sea más espectacular, pero fijaros que en esa parte del traslado también hemos visto imágenes de estas, como los meten como en una... Onward transport. Lo meten en un furgón de estos de
de seguridad, como, bueno, lo ponen ahí de rodillas, bueno, es como bastante pornográfico todo esto, ¿no? Son elementos también de propaganda y lo ves como lo ponen ahí de rodillas, bueno, pues obviamente hay muchos elementos aquí propagandísticos, obviamente. Esto es lo que ha ocurrido en la última hora. Ya vamos a ver también como Delcy Rodríguez ya como sucesora, ¿no? Natural o según la constitución venezolana tiene que sustituir a Maduro, pero vamos a ver lo que ocurrió la madrugada del 2 al 3 de enero, que siguiendo con esa espectacularización, bueno, y más en los tiempos que corren, está todo grabado. Fijaros, las imágenes de bombardeo, es bastante, un poco tragicómico. Esto ya lo vimos con testimonios, ¿no? Cuando bombardearon la Casa de la Moneda en el golpe de Estado de Estados Unidos en Chile en 1973 para poner un gobierno militar, una dictadura que duró casi 20 años. Bueno, pues en este caso también vamos a ver algunas reacciones de gente aplaudiendo porque estén bombardeando incluso su país, ¿no? O el país de otro, ¿no? Los que aman a Venezuela, bueno, pues aplaudiendo que bombardeen Caracas. Por lo menos las cifras que están dando algunos medios norteamericanos están hablando de 100, ya van 100 víctimas mortales, pero bueno, las imágenes son bastante espectaculares. Imaginaros, ¿no? Que vosotros estáis, como veremos también que han estado pidiendo gente en la derecha, ¿no? Que hagan lo mismo en España, que bombardeen España y que se lleven a Pedro Sánchez. ¿Cómo? Claro, imaginaros que esto pasa en vuestra ciudad. Pues llámame mamá. Vamos bien, Michi. Vamos bien. Michi. Mira ya, mira lo quemado. Bueno, imaginaros, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Por aquí hay muchas más imágenes, es decir, que los bombardeos fueron fuertes, pero igualmente a mí hay una imagen que obviamente aquí me imagino que se sabrá con tiempo, pero aquí hay unas imágenes que facilitan la teoría de que aquí hubo un acto. Una de las teorías que se han lanzado, que no está clara, es que hubo una negociación con Delcy Rodríguez, que hubo una negociación con el propio Maduro o que hubo una traición interna por parte del Estado. A mí lo que me llama, a lo mejor, si esta imagen a mí me sorprendió. Hemos visto cómo ha habido propaganda también por el gobierno de Venezuela, pues hablando del ejército, que estaban preparados, que vengan a por mí. Iban a por él, por lo menos 5 o 6 helicópteros, iban 5, 6, todos en línea recta, van, se llevan a Maduro, no pasa nada. Es decir, no hay ningún, es decir, no tenían defensa antiaérea de ningún tipo. Es decir, ¿dónde está la ayuda tecnológica que han hecho propaganda de Rusia? Traían, es que a mí, es decir, esto facilita, algunos analistas que han estado o que he estado escuchando, casi todos coinciden que es imposible, o son muy cenutrios, que tampoco lo descartaría, o aquí había un acuerdo para no atacar. Yo no puedo decir lo que es, pero esta imagen que a mí me ha sorprendido mucho, es decir, más allá de que se lo hayan llevado, que también es como de película, pero ya lo vimos en Honduras, ahora también lo veremos como a Mel Zelaya en el 2009, siendo presidente de Honduras, se lo llevaron. Luego pusieron a Orlando Hernández, que era narcotraficante y que con un fraude electoral lo pusieron ahí por parte de Estados Unidos y que luego la ha indultado Trump, ¿no? Pero esto facilita esa teoría. Pero donde no hay teoría de ningún tipo, ¿vale? Va a ser en cuáles son las intenciones de Estados Unidos. Bueno, a todo esto se movieron muchas imágenes falsas, ¿vale? De la detención, hasta que en la rueda de prensa, que fue la verdad bastante espectacular porque dejó bastante claras cuáles son las intenciones. Luego veremos cómo dijo la palabra democracia 0 veces y la palabra petróleo 27 veces. Pero sí que esta fue la primera imagen. Bueno, se han agotado la venta de los chándal Nike, esto que llevaba, pero esta es la primera imagen oficial, ¿no? Antes, pues Vito Quiles y compañía habían difundido otra imagen que yo creo que estaba hecha por ella, porque aparte no coincide con el pelo, ni el bigote, ni el tamaño, ni las canas de la imagen que se ha compartido. Seguramente sabéis a cuál me refiero, pero fijaros que este es el titular. Nosotros vamos a gobernar el país, vamos a administrar el país. Esto es lo que dijo Donald Trump. Por lo tanto, claro, aquí hay como varias narrativas que te hacen una total disonancia cognitiva. Creo que cuando veáis todo lo que vamos a ver, os va a quedar claro que a esta gente le da igual. Es decir, obviamente es toda una narrativa, el narcotráfico, le importa una mierda a la democracia, si es dictador o no es dictador.
dictador, sus socios son dictadores normalmente, y por supuesto le importa una mierda a María Corina Machado y quien sea lo que le importa es el petróleo. Y lo llamativo es que el hecho que justamente digan que van a gobernar el país es que el tema de las acusaciones de narcotráfico no tiene nada que ver, porque claramente lo que quieren es quedarse, ¿no? Como han hecho en tantas ocasiones, pero de manera muy explícita. Y ahora lo vamos a ver cómo lo repite. Pero vamos a ver esta frase que es la más importante. Principalmente de un lugar llamado Venezuela. Nosotros vamos a administrar el país hasta entonces, mientras podamos ofrecer una transición apropiada y segura. No queremos estar involucrados en tener a alguien más que asuma y tener la misma situación que hemos tenido por el último largo periodo de años. Entonces vamos a administrar el país hasta que llegue el tiempo de una transición apropiada y jurídica. Tiene que ser una transición apropiada, es lo que queremos. Queremos paz, libertad y justicia para el grandioso pueblo de Venezuela, y eso incluye muchos de Venezuela que ahora están bien viviendo en los Estados Unidos y quieren regresar a su país. Es su madre patria, su patria. Principalmente de un lugar llamado Venezuela. Nos vamos a hacer cargo del gobierno. Ese es el motivo, obviamente, por el cual han inventado toda esa historia. Pero vamos a ver algunos análisis simplemente del hecho. Luego vamos a entrar de lo explícito que son en todo esto, pero fijaros cómo la propia prensa norteamericana, en este caso The New York Times, el ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente. Empecemos por ese análisis, que creo que es el primero. Es decir, aquí se están rompiendo unos consensos, ¿no? Como eran los derechos humanos, la legislación, las leyes internacionales, la empatía. Todo esto claramente, la batalla cultural de esta gente va de frente contra la ciencia, la paz, los mínimos principios básicos después de la Segunda Guerra Mundial, como esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, las leyes de guerra o legislación internacional. Se le ha saltado por el forro, eso creo que es evidente. Y bueno, hay gente que defiende esto, ¿no? Luego se hacen llamar de ley y orden, pero obviamente aquí lo que parece, ¿no? Que ha habido es, bueno, pues una acción que no tiene que ser simple, es decir, no solamente ha sido una acción para quedarse el petróleo, sino obviamente para, por aquí incluso se habla que gracias a esto Cuba va a caer, que ahora pueden presionar a este gobierno para que no negocie con Rusia, con China, que tiene como un montón de efectos, incluso está dejando caer la invasión de Colombia, incluso de México. Pero lo que está claro que aquí tienen un elemento de propaganda, y Venezuela es un poco el paradigma, ¿no? De, bueno, cualquier campaña de la derecha de los últimos 15 años es Venezuela o Venezuela, ya somos Venezuela, Venezuela. Queréis que seamos como Venezuela. Bueno, es como el paradigma, ¿no? de todas estas campañas, ¿no? Obviamente, pues también, fijaros, estas fueron algunas también de las primeras imágenes que se publicaron después de esa del chándal, cómo lo llevaban agentes de la DEA. Bueno, pues eso, todo muy espectacular. Fijaros que en el momento de la detención, estas son las primeras, cuando llegan las primeras instalaciones, yo creo que ya en suelo norteamericano, como le desea feliz año nuevo y le da las buenas noches, es decir, ante todo la educación. Ahí veis que se está quejando, ahí se habla, no sé, aquí hay que coger entre pinzas toda la información cuando hay eventos de estas características, que está herido, se conoce que a toda la guardia que tenía se la han cepillado a todas con disparos, y es posible que también le dispararan a él. No me extrañaría que no en mucho tiempo, una vez que editen y tal, salgan las imágenes, porque obviamente los Estados Unidos graba todo este tipo de operaciones, y que, bueno, pues según su punto de vista ha sido exitoso. Se cargaron a toda la seguridad, y algunos que han dicho que no había ninguna víctima. Bueno, hay por lo menos 100 víctimas mortales, pero parece que, o lo que dicen es que pudo haberse herido en la pierna. Es que cojea bastante. Parece entrando en otra dependencia. Parece que es de la DEA, ¿no? Las instalaciones de la DEA, que es el organismo público contra el narcotráfico. Happy New Year.
Pues ahí está, dominando el inglés Maduro. Happy New Year, good night, buenas noches, feliz año nuevo. Bueno, pues estas son algunas de las imágenes que vimos y siguiendo un poco el análisis que hacía The New York Times, pero bueno, en voces hispanas, en este caso Jesús Núñez, que me parece un analista espectacular. Lo dice clarito, digo, por no andar con rodeo, empezando por aquí, luego veremos ahora las cosas que ha dicho Trump y Marco Rubio, pero para empezar, ¿no? Antes de cualquier análisis, porque hemos visto aplaudir en primera reacción es aplaudir con las orejas a toda la derecha internacional. Luego, cuando han dicho que apoyan al gobierno chavista y que María Corina Machado es alguien que no respeta a nadie y que no puede presidir, pues entonces ya ha habido críticas, ¿no? Claro, si no es un acto ilegal o un evento que rompe la ley internacional, está bien si me favorece a mi candidato y si no, pues ya está mal. Bueno, pues obviamente está mal de todas las maneras. Si esto es la ley de la selva, pues obviamente el mundo desaparecería en muy poco tiempo. Jesús Núñez, por llamar a las cosas por su nombre, ¿qué está pasando ahora mismo en Venezuela? Estados Unidos le declara la guerra, Estados Unidos ha bombardeado, es una operación para derrocar a Maduro. No ha declarado la guerra porque no se declara la guerra desde hace ya décadas, pero en cualquier caso en lo que estamos y cualquier otra cosa podemos debatirla, pero creo que esta no, es ante una nueva violación del derecho internacional. Creo que es algo bien evidente. Estados Unidos, en este caso Donald Trump, no tiene ningún mandato internacional por parte de la ONU para poder justificar este ataque. Recordemos que las reglas de juego son muy básicas. Defensa legítima frente a un ataque recibido previamente. Estados Unidos no ha recibido ningún ataque de Venezuela recientemente. Y en segundo lugar, un mandato explícito del Consejo de Seguridad de la ONU que establece todas las medidas necesarias para restablecer la paz si ha habido una amenaza a la paz. Tampoco ha habido tal resolución del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, estamos en un acto unilateral por parte de Estados Unidos que desemboca en lo que ya podíamos suponer después de lo que veníamos viendo desde septiembre. Recordemos primero ataques directos a supuestas lanchas de narcotraficantes sin ningún tipo de mandato, como mínimo diríamos ejecución extrajudicial, luego la captura de petroleros también sin ningún tipo de mandato internacional y ahora ya un ataque directo contra territorio y la exfiltración del propio presidente Maduro. Bueno, para empezar, me refiero, es un análisis casi de datos, no de opinión, sino de información, ¿vale? Luego iremos con opinión, pero esto es información, ¿vale? Que creo que es importante para luego dar una opinión, pero partamos de ahí. Luego ha habido un choque que a mí me interesa, ya en otro país, en este caso en Argentina. Bueno, pues hablando de todo esto, obviamente de esto se está hablando en todos lados. No hay que obviar que se hablaba antes de todo esto. Bueno, pues casi era monográfico el tema de Epstein y la involucración de Donald Trump. En el caso incluso de Steve Bannon, ojo, aquí no nos vamos a olvidar de eso. Yo estoy investigando estas navidades. Ojo, la financiación de Jeffrey Epstein a la ultraderecha internacional de Movement, a Steve Bannon aquí en Europa con los grupos de ultraderecha en España, es brutal. Pero no vamos a abrir ese melón, pero sí que es cierto que obviamente esto también, el timing le interesaba a Donald Trump echar toda la carne al asador, aunque incumpla las leyes se la reflanflinfla, le da exactamente igual, pero ahí ya ha ganado, ya no se habla de las acusaciones de violación, de pederastia, etcétera, que tenía y cómo aparecía en varios sitios de los archivos Bueno, fijaros este otro análisis con otro enfoque que bueno, va en la misma línea, pero con un punto de vista, bueno, pues no sé si incluso más humanista y como, bueno, representante público en la Cámara de Diputados de Argentina, Juan Grabois, alguien humanista, cristiano, de base muy cercano al Papa Francisco y que decía algo que me parece muy interesante. Hoy en día hay más de 1000 venezolanos que están completamente perdidos. Pero por eso yo, disculpa, vos pertenecés a un partido de oposición en Venezuela. Sí. Bien. Yo no voy a hablar de política interna venezolana. Cuando hay, incluso en cualquier país del mundo, ¿no?, un régimen de facto, ese líder de ese régimen de facto y el territorio tiene inmunidades suficientes para que otro país no pueda intervenir, capturar a ese líder y llevárselo. No existe eso, porque vos fíjate, Netanyahu, que es el presidente de Israel, tiene un pedido de captura de la Corte Penal Internacional. No va ningún organismo de seguridad, lo agarra del pelo y se lo lleva. No existe eso. Eso viola el derecho internacional, aunque Maduro sea el peor dictador de la historia del mundo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Existe precisamente un sistema jurídico internacional que establece claramente que no puede ir un Estado y secuestrar a una persona de otro Estado. No se puede hacer. No existe eso. Si mañana la presidenta por la que vos militás o el presidente por el que vos militás gana las elecciones... Que ya las ganamos. Bueno, lo nominan o como lo quieras llamar presidente, pasa a ser presidente.
Y a Donald Trump se le ocurre que es narcotraficante. Y hay un juez en Estados Unidos que dice que es narcotraficante. Y entran al país y lo secuestran. También va a estar mal. Si se lo hacen a Kast, también va a estar mal. Si se lo hacen a Bukele, también va a estar mal. Y si se lo hacen a Sheinbaum, también va a estar mal. Porque no es un problema de lo que considere cada uno sobre la política interna de un país. Es un problema de violar el espacio territorial de un Estado soberano. Yo creo que está bien el análisis y está bien el ejemplo, porque fijaros, ¿no? Hasta alguien que ya ha sido condenado y que está en busca y captura, ¿no? Por la legislación internacional al genocida de Netanyahu, bueno, pues, ¿por qué Estados Unidos se arroga en el juez del universo entero? Y él, aparte, sin ninguna prueba de ningún tipo, inventa una narrativa, o asesina a una serie de personas en barca y dice que desde Venezuela va mucho el narcotráfico. No existe el narcotráfico de Venezuela a los Estados Unidos, una narrativa totalmente falsa. Lo único que le interesa es el petróleo, pero aún así, aunque hubiera cometido ilegalidades o incluso un genocidio, como el caso de Netanyahu, no puede venir un país y llevarse en helicóptero a Netanyahu. Bueno, fíjate, hasta eso creo que sería más apoyado, pero más cuando un tipo no es juzgado, se están inventando una historia, no se puede hacer. Es decir, este es un mínimo que se debería dar entre la derecha y la izquierda, pero da igual. Aquí, como a Maduro ya llevan años, y ojo, que ya sabéis que no tengo ninguna simpatía, incluso ya sabéis cómo lo criticamos en el momento de las elecciones y todo esto, pero estos son reglas comunes para todo el mundo, por muy malo que te parezca, ni con Netanyahu, ni con José Antonio Kast, ni con Maduro. No puede ir un país tercero y llevarse en helicóptero a un tipo para juzgarlo. Aparte, ¿quién es tú para juzgarlo en tu país? Es decir, es todo fuera de norma. Pero vamos a ver qué han estado diciendo tanto Marco Rubio como Trump. Ya sabéis que Marco Rubio es pues un poco el agente golpista, ¿no?, que tiene los Estados Unidos, especialmente en América Latina. También tiene sus orígenes cubanos, etcétera. Entonces, claro, ahí ha habido dos argumentos que se han estado repitiendo y que la derecha internacional ha repetido, eso de libertad y democracia. Bueno, pues vamos a traer aquí para que se hagan elecciones, o que supuestamente si ha ganado las elecciones María Corina del Mundo, pues que gobiernen ellos. No va a ser. Esa es una. Otra del narcotráfico, también vamos a ver cómo también se han autodelatado, pero es que, fijaros, es que es tan explícito, fijaros, que una de las primeras entrevistas que ha hecho Marco Rubio le preguntan si va a haber elecciones, 30 días, como dice supuestamente, ¿no?, la lectura que hagas parcial de la Constitución. ¿What? No. Deja que aquí ya tenemos supuestamente algo ya hablado, pactado con el gobierno chavista. Igualmente hay muchas dudas, ¿no?, si esto es pactado o no pactado, pero dice, ¿what? ¿Elecciones? No. How soon will elections be held? Within 30 days, Mr. Secretary? Elections? Bueno, pues nada, como dice aquí, le pregunta el secretario de Estado de Trump sobre cuándo convocarán elecciones y se ríe. Bueno, básicamente ha quedado con el pie cambiado a casi todo el mundo, pero vamos con el otro titular, aparte de que Venezuela la vamos a gobernar nosotros en primera persona, del plural o del singular, o Donald Trump o el gobierno de los Estados Unidos se va a hacer cargo, pero había muchas expectativas puestas. De hecho, toda la propaganda iba acompañada de la figura de María Corina Machado, que desde el año 2002 es financiada por los Estados Unidos, primero por la USAID, luego por la red Atlas Network, pero desde el golpe de Estado que le intentaron hacer a Hugo Chávez, precisamente cuando, si bien PDVSA, ¿no?, que es la empresa pública de petróleos de Venezuela, se nacionalizó en 1976, es verdad que las empresas que exportaban y se quedaban todo prácticamente eran empresas norteamericanas como Exxon o Chevron, etcétera. Cuando llegó Hugo Chávez, digo, bueno, aquí se tiene que quedar algo de dinero. Se cambió un poco por empresas, digamos, nacionales venezolanas, y ahí fue el primer intento de golpe en el año 2002. Luego hubo un paro cuando al segundo día pues esto fracasó. Hubo un paro de un año que fue un duro golpe porque se paralizó PDVSA porque estaba prácticamente controlada por los Estados Unidos, y luego ha sido continuado. Bueno, María Corina Machado, ya financiado con dinero de Estados Unidos, firmó ese golpe de Estado, estuvo presente, apoyó el paro y luego ha estado apoyando las guarimbas, grupos paramilitares financiados por Estados Unidos, entrenados en Colombia, en la Colombia del uribismo, y hasta día de hoy, ¿no? Obviamente tiene muchas deficiencias desde el punto de vista democrático, autoritario, por parte del gobierno de Venezuela, que ha sufrido, aparte de intentos de golpe de Estado, bueno, pues también sanciones y todo tipo de propaganda, pero también creo que con el tiempo darle también mucho poder a los militares para salvaguardarse de esos golpes ha hecho que ese autoritarismo ha ido aumentando, y la verdad es que el nivel democrático de Venezuela, sobre todo ya en el caso, porque es verdad que en otras elecciones que se le acusaban de fraude se mostraron las actas, en la última no se mostraron las actas, pero eso es una cosa, que haya crítica, repudio y todo eso con ese tipo de asuntos, y otra es que se haga lo que se quiera con el país, con los recursos de un país soberano. Bueno, fijaros, porque esto es lo que más le dolió a la derecha. María Corina Machado es una mujer muy agradable, pero no tiene ni el respeto ni el apoyo de los venezolanos. Y aquí, claro, ya a muchos le pilló con el pie cambiado, pues yo creo que como a Feijóo. Pero bueno, vamos a ver, a escuchar las palabras de Donald Trump. ¿Conoce Estados Unidos el paradero de María Corina Machado?
No. Tampoco hemos hablado con ella. Bueno, dudo mucho. Por lo menos han estado hablando mucho anteriormente. Incluso María Corina fue al programa del hijo de Donald Trump ofreciéndole todo el oro, todo el petróleo que se iba a privatizar y que se lo iban a entregar en bandeja. Es decir, hablar se ha hablado. Otra cosa es que vea que no, eso no era posible poner a alguien que es muy rechazada, o existe esa polarización, que prácticamente era que hubiera una guerra civil. Pero dice una cosa bonita, pero luego dice una cosa bastante fea de María Corina. Pero es una mujer muy agradable, pero no tiene ni el respeto ni el apoyo dentro del país. Vamos a tener a las mayores empresas petrolíferas de Estados Unidos. Vamos. María Corina, muy agradable, pero no. Lo que sí es el tema del petróleo, que ahora vais a ver que fue una cosa constante en cada una de las intervenciones de Trump y Marco Rubio. A gestionar el país hasta ese momento, porque queremos hacer una transición segura y adecuada. No queremos que nadie más entre y volvamos a tener la misma situación que hemos tenido durante ya demasiados años. ¿Conoce Estados Unidos el paradero de... Bueno, pues aquí el primer revés a la derecha internacional. Fijaros porque no es algo único. Fijaros aquí, claro, es verdad. A ver si encuentro el... Dame un segundo, a ver si encuentro el... Bueno, es más, lo puedo buscar aquí. Dame... Porque uno de los que le pilló con el pie cambiado totalmente es Feijóo, ¿no? Así que cuando ocurrió todo esto, bueno, veis que ahora veremos también cómo... Pues esto no le ha gustado tampoco a la Unión Europea, que no sé también. Es decir, no ha ido a decir que esto es un acto internacional, sino dice que la transición la busquen con María Corina, ¿no? Y esto el PP está ahí. Bueno, veis que ha habido ahí retuits a Edmundo González, a María Corina Machado, que, bueno, pues Donald Trump lo ha quedado fuera de juego. Y este fue el primer mensaje cuando se conoció que Estados Unidos había hecho ese ataque, ¿no? Pues antes de que hubiera esa primera rueda de prensa, Alberto Núñez Feijóo, bueno, la derecha en general, pero aquí en España muy concretamente, y más el PP, todo mi apoyo, y del Partido Popular a María Corina Machado y Edmundo y todos los demócratas venezolanos, liberación de todos los presos políticos y transición a la democracia según la voluntad de los venezolanos. Expresada el 28 de julio, ese es el camino. Bueno, pues ese no es el camino que tiene pensado Trump. De hecho, cuando le han preguntado lo de que si vuelven a darle entrada o facilitar la entrada a opositores políticos, liberar de la cárcel a presos políticos, ha dicho que ellos ahora están pensando en el petróleo, ¿no? Es una cosa de loco. Bueno, pero veis que Feijóo le ha pillado ahí como un poco a pie cambiado. Fijaros que, bueno, dice Cayetana que lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que es falso, ¿no? Que María Corina es la líder indiscutible del pueblo venezolano, como bien sabe Marco. Pero bueno, Marco Rubio tampoco. Marco Rubio le preguntaron por este asunto y esto es lo que respondió. La líder de la oposición, María Corina Machado. Ella es la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Por supuesto también. Su coalición tiene el apoyo del 70% de los venezolanos. ¿Por qué no trabajar con ella? Bueno, un par de cosas. En primer lugar, María Corina Machado es fantástica y es alguien que conozco desde hace mucho tiempo y ella es todo ese movimiento, lo es. Pero aquí está, estamos lidiando con la realidad inmediata. La IA que usa es la misma que Javier Negre, como veis va cambiando, pero obviamente una traducción hecha por IA. Pero bueno, lo importante es el contenido. La realidad inmediata es que desafortunadamente y tristemente, pero desafortunadamente la gran mayoría de la oposición ya no está presente dentro de Venezuela. Tenemos cosas a corto plazo que deben ser abordadas de inmediato. Todos deseamos ver un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia. Todas estas cosas son geniales y todos queremos ver eso. He trabajado en eso durante 15 años a nivel personal, tanto en el Senado como ahora como asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado. Estas son cosas que todavía me importan, que todavía nos importan, pero de lo que estamos hablando es de lo que sucederá en las próximas 2-3 semanas, 2-3 meses y cómo eso se vincula con el interés nacional de los Estados Unidos. Y por lo tanto esperamos ver más cumplimiento y cooperación de la que estábamos recibiendo anteriormente. Con Nicolás Maduro no se podía hacer un trato. Bueno, ahora es con Delcy Rodríguez. Así que nada, pero ese es el primer punto. El punto que no va a ser ni con Edmundo ni va a ser con María Corina. Pero fijaros en esa primera rueda de prensa donde Trump pues dijo: María Corina no es muy agradable, pero no está preparada, no la quieren, no le respetan. Así que nada de nada. La otra cuestión que tiene que ver con la democracia, nada de nada. Luego veremos también el tema del narcotráfico, pero a las pruebas me remito. Aparte de la frase de vamos a tomar las riendas, vamos a gobernar nosotros mismos Venezuela, fijaros que el tema de la democracia, que supuestamente es una de las narrativas, ¿no? Vamos a traer la democracia y la libertad. Bueno, pues no le interesa nada. De hecho, en esa rueda de prensa, primera rueda de prensa después del secuestro de Maduro, 1 hora y pico de rueda de prensa, dice la palabra democracia 0 veces y la palabra petróleo 27. Yo creo que, en fin, ¿qué más se puede decir? ¿Se dieron cuenta de esto durante la conferencia de prensa de Donald Trump sobre Venezuela? La conferencia donde dijo que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que se dé una transición segura duró más de 1 hora, pero en esa hora adivinen cuántas veces se mencionó la palabra democracy o democracia en español.
Cero. Aquí tengo la transcripción del video y hay 0 menciones de la palabra democracia. Pero adivinen cuántas menciones de la palabra oil o petróleo en inglés existen en esta transcripción. Vamos a contarlas. Fíjense nada más. Oil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esta no, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 veces, 27 menciones de la palabra petróleo y ni una mención de la palabra democracia. Creo que ahí podemos ver las prioridades del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump. ¿Será la democracia o será el petróleo venezolano? Yo creo que no hace falta ni responder a esa pregunta, ¿no? Yo creo que es tan explícito. En fin, no quieren gobernar con María Corina Machado, no quieren gobernar con Edmundo, quieren que haya un gobierno chavista. Eso sí, que y no sabemos si ha habido un acuerdo. A lo mejor incluso puede ser otra de las teorías, es que no existe ese acuerdo con el chavismo, con Delcy Rodríguez o con otros elementos del gobierno, sino que es una manera de, bueno, no provocar una guerra civil y meter cizaña también entre ellos, ¿no? Pero vamos a ver que también han intentado. Pero lo que está claro es que en la derecha las han quedado a pie cambiado totalmente. Fijaros si ha sido explícito Donald Trump diciendo 27 veces la palabra petróleo, luego vamos a ver que lo repite. Lo de Marco Rubio es increíble. Fijaros porque este periodista le pregunta hasta en 3 ocasiones el asunto de bajo qué autoridad legal va a gobernar Estados Unidos Venezuela, como ha dicho Donald Trump. Y fijaros que lo que dice en primer lugar sin responder es que, antes de nada, quiero decirte que estas acciones van a beneficiar mucho a los Estados Unidos por el petróleo que nos vamos a quedar. Y dice, no, te vuelvo a hacer la pregunta, pero ¿bajo qué autoridad legal vais a gobernar Venezuela, como ha dicho Trump? Y dice, bueno, tenemos sentencias que nos permite quedarnos con los petroleros que queramos y eso va a ser buenísimo para los Estados Unidos. Dice, aparte, tenemos a toda la flota, a toda la marina bien colocada para asegurarnos que nos podemos quedar con cada uno de los petroleros y para poder atacarlos así todo el rato hasta que en el poder, el gobierno de Venezuela, cambie para que salgamos beneficiados los Estados Unidos. Bueno, en este vídeo que lo subtitulé de la mejor manera posible, se ha hecho bastante viral, ya lo tiene más de 2 millones de visualizaciones, 48.000 likes, 22.000 retweets, porque la verdad es totalmente surrealista. Atención. Yesterday, he said the United States is going to run Venezuela. Under what legal authority? Well, first of all, what's going to happen here is that we have a quarantine on their oil. That means their economy will not be able to move forward until the conditions that are in the national interest of the United States and the interest of the Venezuelan people are met. And that's what we intend to do. So that leverage remains, that leverage is ongoing, and we expect that it's going to lead to results here. We're hopeful that it does, positive results for the people of Venezuela, but ultimately, most importantly for us, in the national interest of the United States. Let me ask the question again. What is the legal... Claro, fíjate que dice, déjeme decirle que todo esto va a ser muy beneficioso para los Estados Unidos. Y le dice, déjeme hacer la pregunta de nuevo. ¿Cuál es la autoridad legal por la cual Estados Unidos va a gobernar Venezuela? Authority for the United States to be running Venezuela. Well, I explained to you what our goals are and how we're going to use the leverage to make it happen. As far as what our legal authority is on the quarantine, I'm very simple. We have court orders. These are sanctioned boats, and we get orders from courts to go after and seize these sanctions. So that's, I don't know, is a court not a legal authority? Bueno, más allá de que todo esto es mentira, y es tan burdo porque, primero, tú no puedes, bueno, ya lo de secuestrar a un presidente de gobierno ya sería top, pero es que tampoco te puedes apoderar de barcos si no están, además no están en tus aguas. Incluso teniendo una orden judicial, tendrían que estar o en aguas internacionales o en aguas de tu propiedad, pero eso de meterte en las aguas de Venezuela y hacer lo que te dé la gana, es decir, es saltarse, explota por los aires todo el derecho internacional, toda la legislación internacional. Pero es que aparte es mentira. Es que no existe esa, digamos, eso de una a menos que tenga un juez que le vaya haciendo certificado, expropiese, como en su momento hacía Chávez, no tiene sentido. Aparte, el argumento que vamos a escuchar luego es que ese petróleo se lo han robado. Les pertenece. El petróleo venezolano le pertenece a los Estados Unidos. Demencial.
So is the United States running Venezuela right now? Well, I've explained once again, I'll do it one more time. What we are running is the direction that this is going to move moving forward. And that is, we have leverage. This leverage we are using and we intend to use. We started using already. You can see where they are running out of storage capacity. In a few weeks, they're going to have... Claro, fijaros, ¿qué tiene que ver esto con sanciones? Dice, en unas semanas van a tener que empezar a bombear más petróleo. ...to start pumping oil unless they make changes. And that leverage that we have with the armada of boats that are currently positioned allow us to seize any sanctioned boats. La armada que tenemos colocada estratégicamente nos permiten apoderarnos de todos los barcos, todos los petroleros que están entrando y saliendo en Venezuela. Y esto es pirateo, piratas del Caribe totalmente, ¿no? Siglo XXI. Coming into or out of Venezuela, loaded with oil or on its way in to pick up oil, and we can pick and choose which ones we go after. We have court orders for each one. That will continue to... Tenemos órdenes judiciales para cada uno de ellos. Pues que persigan a ese juez, porque es que aunque existe esa orden judicial, por lo que he estado leyendo, no puede hacerlo en aguas de Venezuela. Es decir, se la están saltando a la torera cualquier legislación internacional. Be in place until the people who have control over the levers of power in that country make changes that are not just in the interest of the people. Claro, dice, y esto, este apalancamiento que llama, lo seguiremos haciendo, es decir, seguiremos robando todos los petroleros de Venezuela hasta que quien está al poder no solamente haga cambios para beneficiar los intereses del pueblo venezolano, sino también para que beneficie los intereses de los Estados Unidos. Perdón, es que esto no es derecha e izquierda, pero ¿cómo se puede tener tanta caradura y cómo puede haber tanta impunidad para esta piratería del siglo XXI? Venezuela, but are in the interest of the United States and the things that we care about. That's what we intend to do. The legal authority is the court orders that we have. Pues eso, la autoridad legal es que hay sentencias judiciales que le permiten, quedarse con todo el petróleo. En fin, es bastante raro, pero si no había quedado alguna duda, o si todavía quedaba duda sobre el tema, de hecho, darme un segundo. Hay otro vídeo también bastante explícito con el tema del petróleo, que es subtitulado, que es este de aquí. Bueno, por si no había quedado claro, Trump lo vuelve a repetir junto al senador neocon Lindsey Graham, vamos a recuperar nuestro petróleo. Y aquí está el argumento que esgrime Donald Trump, es que ese petróleo le ha participado, es decir, le pertenece a Estados Unidos. Es un disparate total. You take down the source of the problem. President Trump didn't wake up one day and say, hey, let's take Venezuela. He did what other people talked about, but didn't have the balls or the guts to do it. This is a good thing. This is not esto no es intervencionismo, esto es bueno para los Estados Unidos. Trump ha hecho lo que vienen diciendo muchos presidentes, pero él ha tenido las pelotas de hacerlo, que es invadir un país, quedarse con el petróleo. Es decir, y luego él lo argumenta diciendo es que ese petróleo es nuestro. ¿De dónde te has sacado eso, colega? This is making America safer. We're going to be more prosperous because of the business deals. There are going to be Americans alive today because he shut down a narco-terrorist state. Bueno, dice, vamos a ser más prósperos porque vamos a hacer negocios, ¿vale? En Estados Unidos, con el petróleo de Venezuela. Y dice, vamos a estar más vivos porque no va a venir el narco. Bueno, vuelvo a repetir. Mirar, investigar qué cantidad de droga entra desde Venezuela a Estados Unidos. Es totalmente insignificante. No existe. Pero bueno, tienen esa narrativa para justificar lo injustificable. This is a good thing, not a bad thing. And the oil companies are going to go in and rebuild their system. They're going to spend billions of dollars, and they're going to take the oil out of the ground, and we're taking back what they stole. Vamos a recuperar lo que nos robaron. This is a good thing, not a bad thing. And the oil companies are going to go in and rebuild their system. They're going to spend billions of dollars, and they're going to take the oil out of the ground, and we're taking back what they stole. Vamos a recuperar lo que nos robaron. Remember, they stole our property. It was the greatest theft in the history. Fue el mayor robo de la historia de América. Espectacular. Of America. Nobody has ever stolen our property like they have. They took our oil away from us. They took the infrastructure away. And all that infrastructure is rotted and decayed. And the oil companies are going to go in and rebuild it. We're not going to spend very much money at all, if anything. But the oil companies are going to go, we're going to take our oil back.
Ahí está, la última frase, vamos a recuperar nuestro petróleo. Y se queda tan pancho. El otro, el tipo este con una cara de felicidad. Bueno, aquí también en esta reunión dijo que Cuba estaba acá. Pero bueno, por si quedaba alguna duda de lo explícito que es el asunto del petróleo, bueno, pues él dice que por ley le toca porque se lo robaron, ¿no? En su propio suelo. Pero fijaros, vamos con el... en esta misma línea, cuando le preguntan por Delcy Rodríguez, por la democracia, dice, no, a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es el petróleo. Go ahead. Now, are you going to demand that Delcy Rodriguez let opposition figures return or free any political prisoners? We haven't gotten to that yet. Right now, what we want to do is fix up the oil, fix up the country. Bueno, es tremendo. ¿Le vas a exigir a Delcy Rodríguez libere a los presos políticos, que permita entrar al país a la oposición, a sus rivales políticos, a la oposición venezolana? Y dice, no, yo no estoy con eso. Yo estoy ahora con el tema del petróleo. Es que... Go ahead. Now, are you going to demand that Delcy Rodriguez let opposition figures return or free any political prisoners? We haven't gotten to that yet. Right now, what we want to do is fix up the oil, fix up the country. Ahora lo que queremos hacer o arreglar es el tema del petróleo. Bueno, pues ya os digo que más explícito no puede ser. Vale, el otro tema, ¿vale? Tiene que ver con el tema del narcotráfico. Fijaros porque le hicieron esta pregunta a Donald Trump, que luego, bueno, también Marco Rubio le preguntaron sobre el tema, que por qué si está luchando con el narcotráfico, que a esta altura yo creo que ya nadie se cree, por qué ha indultado a un tipo, Orlando Hernández, que lo pillaron un alijo de 500 toneladas de cocaína. ¿Y por qué lo ha indultado si estaba condenado por un tribunal de los Estados Unidos a 47 años de cárcel? Y él dice que era un perseguido de Biden. Es decir, You recently pardoned the former president of Honduras who was convicted on many drug trafficking. Can you explain how these two situations are different? And would you ever pardon Maduro? I endorsed, as you know, the winning president, the man who won in Honduras. I endorsed the man who won in Chile. I endorsed the man who won in Argentina. And we are doing very well with that whole group. Is a man who was persecuted very unfairly. He was the head of the country. He was persecuted very unfairly. And there are a number of them. And we felt that it was a very unfair situation that happened to him. He's also a party member of the man who won. So obviously the people liked what I did. And one of the reasons that was done is because of the fact that the party in power felt very strongly that that man was treated very badly. You said that Maduro is responsible for drug trafficking. You recently Bueno, pues nada, pierde todos los puntos y aparte que no le importa una mierda. Y ahora porque le preguntaron lo mismo a Marco Rubio y claro, él no sabe dónde meterse. Porque él es de los que más ha repetido, incluso más que Trump, Eli Herzog, el de seguridad, o el de guerra, ministro de guerra, diciendo que es un narcotraficante, el jefe de los soles, del cartel de los soles, bueno, todo un invento. Y cuando le preguntan, bueno, esto es incoherente, sí, y dice, bueno, yo de eso no sé nada, eso yo no participo en eso, no quiero saber. Case of Maduro, look, it's very simple. This guy was indicted. No one ever did anything about it. He didn't think he was under threat or that the indictment was ever going to be enforced. It was enforced yesterday. Hernandez was convicted by a jury. I understand. You're asking me, the pardon authority is something that, I'm not involved in my role. I'm not criticizing it. I can't just comment on it because I just wasn't involved in those deliberations. Dice, como sabes, yo no estoy involucrada en lo del perdón, los indultos. No quiere decir que lo critique, pero sabes que yo estoy muy liado con otras cosas. ¿Lo apoyas? Ni fu ni fa. No estuve involucrado en ese tema. No sé de lo que me está hablando, pero yo estoy liado con un montón de cosas. I haven't looked at the case file. I haven't looked at the arguments made by, I've got a bunch of other things going on that are within my purview as Secretary of State and National Security Advisor, but pardons aren't one of them. So I can't comment on a case that, frankly, I'm aware of, but not deeply and familiar with, and I don't want to comment on something that I haven't had a chance to be involved in reviewing the file and the rationale behind it. Y ahora porque Donald Trump en algún momento llegó a decir que él lo hizo porque se lo había asesorado Marco Rubio o el equipo de Marco Rubio. Acusaciones cruzadas, nadie se quiere hacer cargo de eso. Y fijaros porque precisamente Delcy Rodríguez le comenta el tema de si quisiera luchar contra el narcotráfico, habría detenido al narcotraficante Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, porque él tiene la empresa Noboa Trading, la cual trafica con cocaína hacia Europa y él es su socio y de hecho lo recibe en Mar-a-Lago.
pues decir que, bueno, pues así de claro. Y aparte, es que así como de Venezuela no hay tráfico de droga hacia Estados Unidos, el país que más ha crecido, precisamente desde que están los presidentes impuestos por los Estados Unidos, o preferidos, amigos de Donald Trump, todos ellos vinculados a las networks, el caso de Novoa, es que por lo menos ha habido 5 incautaciones a su empresa con droga, ¿no? Algunos de ellos en España. Que el cuento del narcotráfico, si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo, escondido en su fábrica de distribución de cambures, de bananos. El 70% de la cocaína que se exporta a través de Ecuador. No es Venezuela ni la productora ni la traficante de drogas, no. Así está asentado en todos los informes durante 27 años de las Naciones Unidas, de la Organización de la... Bueno, de eso aparte hay pruebas de todo tipo, ya hemos hablado en su momento de todo eso, incluso la presidenta de su partido está con temas imputadas, con temas de narcotráfico, pero claro, vamos a ver las amenazas que le ha hecho a Delcy Rodríguez. De hecho, supuestamente aquí, digamos, hay un apoyo, hay un desprecio a María Corina Machado y un apoyo a Delcy Rodríguez, pero ojo porque dice Donald Trump que si no hace lo correcto, es decir, entregarle todo el petróleo, bueno, pues lo va a pasar peor que mal. Venezuela ha vuelto a hablar hoy Donald Trump, lo ha hecho en una entrevista a The Atlantic, a Gemino Barro, Nueva York, ha vuelto a citar a Delcy Rodríguez. ¿Qué ha dicho? Efectivamente, Donald Trump ha dicho textualmente que Delcy Rodríguez tiene que hacer lo correcto, es decir, obedecer los deseos de la administración estadounidense, o también textualmente pagará un precio muy alto, un precio más alto, ha dicho Trump, que el que pagó Nicolás Maduro. Esto se puede interpretar casi como una amenaza de muerte, teniendo en cuenta que Maduro probablemente pasará el resto de sus días en la cárcel. El periodista le ha preguntado por otras posibles intervenciones, Donald Trump no las ha descartado y le han también sacado el tema de Groenlandia. Donald Trump no ha especificado cuáles son sus planes para Groenlandia, pero ha dicho una vez más que la necesitan absolutamente por motivos de seguridad nacional. Venezuela ha vuelto a hablar... Bueno, pues ahí está. ¿Y qué es no hacer lo correcto? ¿Qué es lo que le pide Donald? Bueno, pues en este audio se puede escuchar que necesita Delcy Rodríguez para las próximas 2 semanas y Trump dice acceso total. Necesitamos acceso total al petróleo y a otras cosas. Bueno, pues aquí un poco esa hipótesis de si realmente hay un acuerdo o realmente hay un chantaje y una salida de presión, e incluso hay amenazas de una segunda intervención si no la atacan a nivel personal con Delcy Rodríguez, o incluso bombardeos más fuertes sobre Venezuela. What do you need from Delcy Rodríguez? You've threatened total access. We need total access. We need access to the oil and to other things in their country that allow us to rebuild their country. What other things? A lot of things. Roads that aren't built, bridges that are falling down. Yeah, bridges that are falling down, nobody can go anywhere. And on Greenland, Bueno, ahí está la duda, y fijaros porque la última hora, ahora mismo, Alandete, que ya sabéis que es, bueno, protagonista de Estados Unidos y que va de correveidile de los Estados Unidos, acompaña a Javier Negre en las ruedas de prensa. Yo creo que son los 2 únicos españoles que están ahí, y bueno, pues un poco de trovadores de Donald Trump prácticamente. Lo último que dice Alandete, que no sabemos si es propaganda o tiene parte real, podría ser real, ¿vale? Es que este 4 de enero se activó en Miami otra demanda con graves implicaciones, no solo para Maduro, sino también para Delcy Rodríguez. Ciudadanos estadounidenses le acusan de secuestros, tortura, narcotráfico y de usar rehenes como moneda de cambio. Esto lo dice Alandete, y esto básicamente es la amenaza de vamos a hacer, es decir, como la tienes aquí, vamos a hacer lo mismo, ya sabes que podemos hacer lo mismo que hemos hecho con Maduro contigo. Pero el asunto es el siguiente, el asunto es que ahora mismo Delcy Rodríguez ha jurado con dolor y con honor como primera presidenta, y parece por sus declaraciones que no le va a seguir el juego a estas declaraciones. No sabemos si ha habido palabras, si no ha habido palabras, pero lo que sí parece que ha habido es, de momento, son datos, es que se acaba de proclamar no solamente ya nueva presidenta, sino el apoyo explícito del hijo de Maduro, que también está muy presente desde la desaparición, desde el secuestro de su padre. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro
histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. Juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y de venezolanas, les devolvió la dignidad como ciudadanos y como ciudadanas. Juro por Jorge Antonio Rodríguez y en su mirada juro por los niños de Venezuela, por las niñas de Venezuela, por nuestra juventud, por garantizarles porvenir y futuro a nuestros niños. Juro por mi madre, por mi hermano Jorge, por mis sobrinos, por mi familia. Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Bueno, claramente todas las declaraciones de la nueva presidenta, ahora sí, Delcy, son, bueno, pues en apoyo, pidiendo la liberación de Maduro y, bueno, pues antiimperialista como siempre ha sido, pero eso no quiere decir que no haya habido algún tipo de acuerdo. Pero esa posible división interna, que podría ser como una propia estrategia, pues no sé si es roto porque esto podía fomentar el tema de que la llamaran traidora, etc, etc. Obviamente son hipótesis que se están lanzando, pero la realidad es que, bueno, la persona más cercana a Nicolás Maduro es su hijo, que ahora está bastante presente, declara su apoyo incondicional a Delcy Rodríguez, bueno, pues quizás para callar esa posible ruptura interna dentro del chavismo, que, bueno, con algún matiz, pero que parece que está bastante resuelta. Lo que no está tan resuelta es la posición de Trump y Marco Rubio de apoyar a este gobierno, pero también están amenazando que los dejan en paz mientras haya colaboración, cosa que veremos, ¿no? Que se verá los próximos días si la hay o no la hay, o hay nuevos ataques, incluso acciones judiciales contra la propia nueva presidenta de Venezuela. Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional. Y vamos por el plurifrutisis de 291. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca, y estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia. Tal vez. Bueno, pues esta es la declaración importante del hijo, que, bueno, pues parece que van a hacer un frente común. Veremos. Esto es como un primer chantaje que creo que, bueno, no sé si ha habido negociación o es una estrategia para chantajear al nuevo gobierno, pero la realidad es que no solamente se ha conformado con este, digamos, ataque, ¿no?, a la soberanía de Venezuela y explícitamente quedarse con todo el petróleo, es como muy explícito, sino que como nadie le para los pies. De hecho, las reacciones que ha habido dentro de los políticos, vamos, la Unión Europea es una desescalada, por favor, respeten tal. Bueno, el gobierno, Pedro Sánchez, todo como muy tibio. Nadie ha hecho, ¿qué está haciendo usted, señor? Vamos allá vamos a detenerle a usted por incumplir, no sé, ningún tipo de, es decir, como que este señor se cree el rey del mundo y nadie le está parando los pies. Pues algo que ya venía haciendo, ahora se quiere quedar con Groenlandia, que es el 90 y tanto % del territorio de la corona danesa. Por lo tanto, suelo europeo y suelo de la OTAN. Es decir, ya estamos hablando de palabras mayores, sería un nivel más y, bueno, pues un desprecio más a Europa, que ya veis que también nos trata un poco como si América Latina es el cuarto trasero, bueno, pues Europa es, yo qué sé, la cocina, ¿no? El servicio, ¿no? El dormitorio de la chacha, básicamente. Bueno, ahora Trump dice que necesita Groenlandia por seguridad nacional, así que, bueno, veremos que, de hecho, vamos a ver las reacciones de Europa. Es tremendo el servilismo y el seguidismo que le tenemos a este señor, que no está bien de la cabeza, que es un tipo que aparte es un presunto pederasta que está en los archivos de Einstein y que, bueno, pues está usando esto también convenientemente para que solo se hable de esto y no de su involucración, que también había creado un cisma dentro del movimiento MAGA. Bueno, pues así lo decía. We need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland for
Bueno, que lo necesitan, que se lo van a quedar porque se quedan. Fijaros, porque de esto ya venían avisando. Aquí Fonsi ponía incluso las imágenes de la chica para que supiéramos quién es. Katie Miller es la mujer de Stephen Miller, que es subdirector del gabinete de la Casa Blanca, y ella ya estaba poniendo esta imagen de Groenlandia con la bandera de Estados Unidos, poniendo zoom muy pronto. Esto fue nada más secuestrar a Maduro, pues ya ponen esta imagen. Y ojo, porque esto puede ser problemas mayores. Pero veis que la dureza con la que ha respondido la Unión Europea, la portavoz de la Unión Europea, diciendo: cualquier cambio en la integridad territorial lo deciden los groenlandeses y los daneses. Bruselas no observa semejanzas con Venezuela. Está cubierta por la OTAN. Aquí no va a pasar nada. Esto está cubierto por la OTAN. Bueno, pues sí, pero hostia, te lo están diciendo explícitamente. La esposa del subdirector de la Casa Blanca y el propio Donald Trump. Thank you, Zoya. Indeed, we heard those statements from President Trump. We had heard it before, and we stick to what we had already said in this room about that, and which Anita will remind us. Anita, indeed. Thank you and Happy New Year to everybody. We have made our position very clear and I will reiterate. Una posición muy clara, aquí no pasa nada. Esto es territorio de la OTAN, aquí no puede pasar nada. Bueno, pues sí, si le permitís que vaya paso a paso adelante, bueno, pues se puede crear un cisma importante. Y ojo, las conversaciones con Putin y la colaboración son claras. Y el nivel de nihilismo, es decir, que queda explícito en ese documento de defensa de 28 o 29 páginas que dice que América Latina va a ser su patio trasero y que, bueno, pues que Europa va a financiar a grupos euroescépticos para que desaparezca la Unión Europea, básicamente, y aparte maltratándolo y haciendo chantaje con el tema de la OTAN, bueno, pues empobreciendo a toda Europa y todo siguana, pero ¿qué es esto? Un tipo que es un presunto delincuencia sexual con menores y que no está bien de la cabeza, que aparte es un ignorante total. Bueno, pues obviamente esto si llega a ocurrir, no sé si se atreverá, pero el tío no está en sus cabales. Entonces, bueno, pues cualquier cosa es posible. Dice la primera ministra danesa, respondiendo a estas amenazas de Trump sobre Groenlandia: si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará. Bueno, pues mira, hasta no me parecía mal que lo hiciera. Ojalá lo haga para que, a ver qué pasa con la OTAN. A ver si encima vamos a buscar excusas de un autoataque, porque demasiado tiempo llevamos ya, digamos, apoyando las locuras de los Estados Unidos con muertes de civiles, de militares y también, bueno, pues gastando millones y millones. Bueno, fijaros porque otra de las cosas que ha dicho es que Cuba va a ser la siguiente, pero también ha dejado caer que Colombia también le puede pasar lo mismo que a Venezuela. Por aquí dicen Colombia está gobernado por un enfermo. No creo que lo haga por mucho tiempo. Podemos hacer o harán una operación por los Estados Unidos en Colombia. Bueno, suena bastante bien para mí. Bueno. Run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. in It sounds good to me. Sounds good to me. Bueno, pues suena bastante bien. Podríamos hacer una operación en Colombia. Ya lleva varias amenazas, no la primera. Y aquí, en el caso de Petro, no se anda con tontería. Y aparte, obviamente, se las tira donde hay que tirársela. Y esto, que es un baño de realidad, esto ya lo dijo hace unos días, pero creo que viene bien traerlo. Ahora esto fue después de que asesinaran a pescadores que eran inocentes, sin ningún tipo de juicio. Un clan de pedófilos quiere destruir nuestra democracia. Para evitar que se publique la lista de ítems, envían buques de guerras para matar pescadores y amenazan a nuestros vecinos. Bueno, llevado al tiempo, bueno, pues esto le viene de perillas para que no se hable precisamente del escándalo de Trump y Epstein. Un clan de pedófilos quiere acabar la democracia en Colombia. Duro, sí, pero ahí está la realidad. Y para que no salga la lista, entonces nos envían acorazados a matar pescadores de esta ciudad y amenazar al vecino que si dictador o no. ¿Cómo que el pueblo de Colombia va a aplaudir que invadan a su hermano, que no es el presidente, sino el pueblo de Venezuela? ¿Cuándo? Seríamos así de traidores y de vendidos, de que nuestra propia sangre la traicionamos, o el pueblo del Ecuador, o el pueblo de Panamá, o el pueblo de Venezuela no es nuestro propio pueblo. Entonces quieren que el presidente haga lo que quería hacer Duque. Cobarde,
prestar las tierras de Colombia para que desde ahí se invadiera a un país hermano que tiene la misma historia que nosotros, porque allá nació Bolívar y vino a morir aquí, en esta ciudad. No se puede. No se puede, pero aquí parece que pocos piensan como Petro, acercamiento cada vez más pues, prácticamente a una guerra mundial y un poco de volviendo a Jesús Núñez, yo creo que da un poco en la diana. Aparte de que esto sea totalmente ilegal, ¿por qué tenemos que permitir que este señor o este país se cree el rey del mundo, se autoprograme el rey del mundo con esta salvajada y estas locuras y todos aplaudamos? Es decir, y que no tenga consecuencias de ningún tipo. Vamos a suponer que es verdad que Donald Trump está haciendo todo esto por la defensa de los derechos humanos, que no es, por la defensa de la democracia, que no es, y que tienen mandato planetario para arreglar las cosas y pasar por encima del derecho internacional, de la propia legislación estadounidense para ir desfaciendo entuertos en cualquier rincón del planeta. ¿Quién le ha dado ese mandato? Por lo tanto, antes de mirar hacia dónde vamos, miremos de dónde venimos. Venimos de una violación flagrante del derecho internacional por parte de la administración estadounidense, que no es la primera. Estaba llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales, matando a desesperados que iban en unas supuestas lanchas de narcotráfico y evidentemente si algo sabemos es que esto no iba de drogas, no iba de narcotráfico. Efectivamente, la referencia más clara que yo creo que tenemos que tener en mente es la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos publicada el pasado 4 de diciembre. Una estrategia que define, sin ningún género de dudas, por encima de China como rival estratégico, por encima de cualquier otro, define como prioridad absoluta el control y el dominio también absoluto del continente americano. Doctrina Monroe actualizada con el llamado corolario Trump. Más que actualizada incluso, ¿no? Claro, todo el hemisferio occidental, es decir, toda América, Centroamérica, América Latina, incluso Norteamérica, México también, quedarse con ella. Incluso Canadá, estaban hablando también de quedarse con Canadá. Es una cosa de loco. Y de Europa están hablando de financiar grupos euroscépticos de ultraderecha para acabar con Europa. Todo eso está en un documento y aquí se hacen los longis, como si no estuviera pasando nada, rompiendo todo acuerdo, financiando un genocidio como fue el de Israel en Gaza. De hecho, fin de año, ¿con quién lo pasó Donald Trump? Bueno, pues tuvo 4 o 5 días con Netanyahu. Lo tenía de invitado de honor en Mar-a-Lago, pues obviamente haciendo planes qué va a pasar con todos estos movimientos. Y aquí lo estamos permitiendo. Ahí están los dos, como si no pasara nada. Actualizada porque el control de los recursos naturales, no solamente el petróleo, sino tierras raras y minerales, no solamente en Venezuela, sino en el conjunto del continente, es algo que también tenemos que tener muy en cuenta. En definitiva, lo que busca Estados Unidos es tener el continente bajo sus manos. No está buscando demócratas, está buscando a alguien que le garantice estabilidad, y si Delcy Rodríguez se lo garantiza en Venezuela, bienvenida sea, porque lo fundamental es, por un lado, evitar la injerencia de actores externos como pueden ser China y Rusia en todo el continente. Por otro lado, mantener el control directo de esos recursos naturales en beneficio del propio Estados Unidos, con una visión imperialista que nos lleva desde Groenlandia, pasando por el Canal de Panamá, hasta Tierra de Fuego. Y, termino, eliminar efectivamente a los actores locales que puedan servir de instrumentos para Pekín o para Rusia. Y eso se llama régimen chavista en Venezuela, eso se llama Cuba, eso se llama Nicaragua, eso se llama Colombia, y ahí podemos ver la lista de lo que venga a continuación. Y de hecho, una vez más, sin ambigüedades, entre Trump y el propio Rubio ya lo han dicho, Cuba es el siguiente. Bueno, una hegemonía prácticamente completa. Que vamos, acierta totalmente. Por ahí pregunta Joan Cass, ¿es verdad que el juez que va a juzgar a Maduro es un judío sionista? Bueno, así lo están publicando varios medios. Y la otra noticia que tiene que ver con el proceso judicial es que el abogado de Maduro va a ser el mismo abogado que tuvo Julian Assange con ese acuerdo con la justicia que permitió que esté libre. Pues, en fin, bueno, pues aceptando, ¿no?, la culpabilidad, pero en todo caso veremos cómo trasciende. Esto acaba de empezar. Por acabar, solamente 2 temas. Es decir, obviamente, todo esto ya lo podíamos anticipar, el interés, el método para quedarse con el petróleo. Esto es un mensaje hace 20 años, en 2005, cuando Chávez era presidente, un poco leyendo el guión de esta película. Fijaos cómo no se separa ni un milímetro del montaje que le han hecho a Maduro. La nación más agresora en la historia de la humanidad. Se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas. Allí están Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué cosa es esa? Han invadido
Panamá bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega, acusándolo de narcotraficante. Y allá está preso el que era presidente de Panamá. Yo tengo varios alertas que me llegan, incluso desde algunos espacios que no son realmente aliados, sino gente seria, preocupada, de la operación que está en marcha, diseñada en el Pentágono. Eso viene aproximándose. Y es una operación de varios años. Es decidido Lareño que se ha ejecutado 20 años después. Hace varios años me lo dijo alguien. Me dijo, te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente. A ti, Chávez. No es que el gobierno apoya o que se permita, no. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente. Un viaje a cualquier país del mundo y llega un comando y se lo llevó. Bueno, se trata de Estados Unidos. No. Invadieron Irak con la excusa de que había armas de destrucción masiva. No las hay, no las hubo. Pero igual ahorcaron al presidente sin juicio ni nada. Fidel me dijo un día, Chávez, si a ti o a mí nos pasa eso, que nos invadan, lo último que podemos hacer es hacer lo que hizo Saddam, meterse en un hueco por allá. Hay que morir peleando, Chávez, allá en la primera línea de batalla. Y es lo que yo haría. Yo no voy a irme por un monte. Voy a morir al frente, con la dignidad de un venezolano que ama este país. Bueno, más claro, la nación no puede ser. Y fijaros, no es solamente porque esto parece ha sido muy espectacular, lo han puesto todos los medios, pero seguramente que esto que os voy a poner ahora no lo habéis visto en ningún sitio, a menos que lo hayáis visto en Pandemia Digital, que es el último secuestro de un presidente de gobierno, precisamente del gobierno de Honduras. Hablamos de Mel Zelaya, cuando quiso hacer un proceso constituyente. Lo acusaron de que quería fomentar el comunismo, Venezuela, bueno, todo el pack completo. Y en 2009 vinieron, coordinado, financiado por los Estados Unidos, varios helicópteros entraron en su casa y se lo llevaron a Costa Rica. Estuvo ahí secuestrado y luego pusieron ahí a un títere, Micheletti, convocaron 2 procesos electorales donde hubo fraude electoral en el año 2000, no me quiero equivocar, no sé si 2009 y 2013, bueno, 2013-2017, donde pusieron a Orlando Hernández, que es el tipo que traficaba con droga y que acaba de indultar el señor Trump. Fijaros porque, obviamente, esto, por aquí hago, digamos, un resumen de este documental sobre Mel Zelaya. No sé si quizás aquí ponga... Bueno, no sé si... no recuerdo ahora mismo el nombre del documental, pero si lo buscáis seguramente fácilmente lo encontraréis. Me voy a quedar solamente con la parte del secuestro, ¿vale? Porque esto ha pasado, ya lo ha hecho Estados Unidos no hace mucho, hace menos de 20 años. Esa noche yo no iba a dormir aquí. Fue como un enfrentamiento que hubo entre la seguridad que estaba aquí de mi papá y los militares que llegaban. Luego, cuando mi papá ve eso, se viene a abrir esta otra ventana de acá y mira que ya tienen a los seguridad de él en el suelo y los desarmaron. Estos fueron los primeros disparos que se escucharon en realidad. La ráfaga de disparos para abrir esta puerta y luego los disparos cuando le gritaron a él que levantara las manos y que soltara el celular. Así que fue en cuestión de minutos. Aquí no ha habido golpe de Estado. Aquí lo que ha habido es una orden recibida por el ejército para proceder de conformidad con la ley. Ah, carambas, esto es una situación realmente grave que unos 30 militares han rodeado la emisora acá. De América Latina, de golpes. Berta Cáceres, ¿no? Defensora ecologista, la asesinaron también, ¿no? Por estar en contra de los yacimientos mineros, que también eran empresas norteamericanas. La terminaron asesinando a Berta Cáceres. Bueno, en fin, qué poco sabemos, ¿no? Fijaros, cuando volvió Mel Zelaya, evitaron que volviera y asesinaron a decenas de personas que lo querían recibir. En fin, sabemos tan poco, nos ocultan tanto. En fin, os recomiendo que le echéis un vistazo también a qué ocurrió en Honduras, por qué Orlando Hernández fue indultado, cómo lo pusieron como presidente y cómo, bueno, pues parece que no lo respetaron. Pero en todo caso, he hecho como, bueno, un resumen de lo más importante. Obviamente esto es solamente el principio. Queda latente qué va a pasar con Delcy, si realmente va a ceder a ese chantaje. Se va a querer continuar el legado chavista, antiimperialista y de no
colaboración, no colaboración, sino no entreguismo al imperio de los Estados Unidos, y creo que tirará por ahí, y ya estamos viendo cómo ya están moviendo hilos para una segunda oleada de acciones judiciales de secuestro, quizá la propia del sí, y de bombardeos. Así que veremos cómo termina esto, pero no tiene pinta que acabe bien, y bueno, veremos si sigue esa impunidad de los Estados Unidos, del propio Donald Trump haciendo lo que quiere, si va a conquistar Groenlandia, luego Cuba, luego México, luego Colombia o, bueno, Europa, quizás porque no Europa entera. En fin, lo veremos y lo contaremos. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.